buenas tardes. Es un placer que nos veamos de nuevo en Desde la Calle Real, un espacio de difusión, proyección y comunicación del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy conoceremos la Honduras de los años 50, parte del material fílmico que se encuentra en la Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay. Además, les contaremos cómo estuvo el primer encuentro de cultura viva comunitaria que se realizó en Comayagüela con la asistencia de los 7 países centroamericanos. Esta semana en el espacio Cine Memoria se presentó Honduras de los años 50, de la arqueóloga estadounidense Doris Stone, hija del magnate del banano y dueño de la United Fruit Company, Samuel Semurray. Doris Stone nace en 1914 en Nueva Orleans y crece entre Luisiana y Honduras, viniendo a pasar todas sus vacaciones en San Pedro Sula. Stone realizó el documental Honduras, en el cual describe la Honduras folclórica y con un desarrollo económico a partir de la inversión extranjera. A continuación presentaremos parte del material fílmico y seguidamente una reflexión del historiador e investigador Marvin Barahona y René Poc, coordinador de la Cinemateca Universitaria. Este era el estadio en que, ante multitudes entusiasmadas, los jóvenes atletas guerreros jugaban un juego que era una combinación de baloncesto y fútbol. Su idioma conservado en la piedra, su ciencia astronómica, su exacto calendario, sus matemáticas en las que se empleó el informe de Colón sobre el oro de la América Central, lo que atrajo al Nuevo Mundo a los conquistadores españoles y estableció una nueva civilización en más de la mitad de un continente. Cortés desembarcó en México en 1519. Más tarde, otros hombres invadieron a Honduras desde el este. Entonces Cortés, celoso de su poderío, envió a su lugarteniente Alvarado para que cuidase de sus intereses. En el espacio de 24 años, los españoles lograron dominar toda la extensión desde Yucatán hasta Panamá. Querían oro, y oro encontraron. Y las minas más ricas de Centroamérica estaban en Honduras. Este es San Antonio del Oriente, típico pueblito minero donde el mineral de los cercanos socavones se refinaba por el antiguo procedimiento de ella. Los trabajadores indios amontonaron cerros de escorias que todavía existen en las regiones montañosas de Honduras. Estas apacibles calles una vez bullieron de actividad, en tanto que mulas cargadas de tesoros hacían retumbar el empedrado con sus cascos. Conquista y oro significaban constante derramamiento de sangre y disturbios. Los caminos abiertos al tráfico comercial estaban guardados por macizas fortalezas españolas. Los grandes de España, respaldados por sus cañones, mantenían sus dominios de la América Central en un puño de hierro. Todavía se conserva intacta, con su blancura resplandeciente bajo el cálido sol, la vieja ciudad española de Comayagua, fundada por uno de los tenientes de Francisco Montejo, el conquistador de Yucatán. Comayagua fue una vez la capital de Honduras y el centro comercial a donde convergía el oro de las minas del contorno. La Catedral de Comayagua, uno de los muchos y hermosos templos coloniales de Honduras. Las joyas sagradas, fabulosas piedras preciosas traídas de los confines de la América Central para ser montadas en oro de Honduras. Tan devotos como los hondureños de ahora, los colonizadores simbolizaron su fe y adoración a Dios en magníficos regalos a los templos. Los espléndidos altares de la catedral fueron recubiertos de láminas de oro y plata.
otra vieja ciudad española, Gracias, y otro hermoso templo se levantan más allá de las montañas que rodean a Comayagua. La arquitectura colonial es un donairoso resultado de los planos de los arquitectos españoles al ser interpretados y modificados por los alarifes indios que los realizaron. A campo traviesa, en una moderna máquina de motor de gasolina. Esta es una plantación de tabaco administrada de acuerdo con los más modernos métodos científicos. Las grandes y sanas. Esta es solo una. En Honduras hay centenares de plantaciones semejantes. Por ello es por lo que tiene tanta importancia el trabajo que se desarrolla en el hermoso Valle de Zamorano. Los edificios que se ven a la distancia son la Panamericana, a donde acuden jóvenes de casi todos los países iberoamericanos a estudiar agricultura práctica. Este es Zamora Hall. Aquí en las clases se enseñan idiomas y matemáticas como parte del curso. Esta es una escuela gratis sostenida por la United Fruit Company en la convicción de que al perfeccionarse la agricultura en la América Central se eleva consecuentemente su nivel de vida. Con la enseñanza teórica que se imparte en estas aulas enriquece la verdadera experiencia agrícola que cada estudiante adquiere durante los 3 años que pasa en la escuela. El propósito de esta escuela es el de formar agricultores prácticos, que al regresar a sus tierras puedan hablar con autoridad sobre nuevos y mejores métodos, porque ellos mismos los han aplicado en el terreno de la práctica. La maquinaria es más eficaz cuando se sabe cómo utilizarla en propiedad. Estos jóvenes lo saben. Están segando la hierba gigante que se almacenará y servirá de pasto al ganado en el verano. Relativamente fácil para un joven el llevar a su región nativa el conocimiento directo y cabal que, sobre la crianza del ganado, adquiere en los potreros de la escuela. Por ejemplo, cuando regresa a los llanos de Choluteca, donde se cría la mayor parte del ganado de Honduras. La carne procedente de estas zonas de pastoreo, que se extienden entre las montañas y la costa del Pacífico, se despacha por avión a Cuba y la América del Sur. Los Estados Unidos de Norteamérica es el principal comprador de los cueros de Honduras. Vaqueros hondureños. Sus estribos son de madera y el diseño se inspira en los adornados estribos españoles de la época colonial. Café, segundo producto agrícola, después de la banana, desde el punto de vista de su contribución financiera al crecimiento de la riqueza de Honduras. El árbol del café crece en las sierras, en los valles altos y en los lugares montañosos. Cafetos pequeños, cultivados en planteles, reemplazarán a los viejos o servirán para ensanchar un cafetal. El producto agrícola más valioso para Honduras y el que más se conoce fuera de sus fronteras es la banana. Las bananas para el tráfico mercantil se cultivan en grandes plantaciones esmeradamente atendidas. El banano fructifica más o menos al año de haberse plantado. Las bananas verdes se transportan desde la plantación hasta el ferrocarril y luego a la costa del mar, siguiendo un itinerario estrictamente mantenido a fin de llevarlas a los barcos en un espacio de tiempo justamente apropiado.
Tegucigalpa es el punto focal de la vida de Honduras. En la plaza que está en el centro de la ciudad se levanta la estatua de Francisco Morazán, el creador de la Unión Centroamericana. El Palacio Nacional, Casa Presidencial de Honduras. La Catedral, creada en 1728. La Escuela de Bellas Artes representa el interés cultural de la nación. Los hondureños apenas comienzan a apreciar su propia herencia de arte. Las becas del gobierno muchos edificios de la capital siguen las tendencias de la arquitectura moderna. Este es el edificio de comunicaciones. La Escuela Técnica Textil Industrial. Uno de los excelentes modernos como la industria que lo utiliza. Los hogares de Tegucigalpa tienen un estilo adecuado al clima. Su diseño permite emplear mejor los materiales nativos. Country Club, con su enorme piscina, es centro de recreo y de actividades sociales de todo género. No es una somnolienta ciudad tropical que se acuesta temprano. Como conviene a la capital de una próspera república, Tegucigalpa se pone el traje de gala al caer la noche. Limusín, corbata negra y traje de etiqueta. La música es buena en el Chico Club. Para el hondureño, el bailar es como el respirar. En los clubes nocturnos prevalecen los ritmos modernos. Este pueblo no puede ni quiere olvidar que su verdadera herencia es india y española. En las primorosas viviendas que rodean a la capital, las viejas danzas son muy populares. Esta es la danza del sique, cuyo origen se remonta al siglo XVI. De la capital, en las sierras y en medio del pueblo que constituye la columna vertebral de la nación, las viejas danzas predominan. Este baile, el zapateado, tiene su origen en la vieja España. Los novios lo aprovechaban para pasarse billetes. Es una forma de construirnos social y culturalmente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra mirada está llena de conceptos, está llena de ideas y más generalmente está llena de prejuicios, ¿verdad? Porque como muestra este documental hecho por Doris Stone, norteamericana, hija del barón del banano Samuel Seymour, así nos miraban desde los Estados Unidos, fragmentados, ¿verdad? Los indios limitados a ciertos departamentos, los africanos, los isleños, así se les llama en todo el documental, cada uno en su propia esquina, diríamos, en su propio territorio. Y el documental nos va mostrando de que en Honduras no hay una cultura nacional,
ni una lengua nacional, sino varias culturas nacionales, varias lenguas nacionales y por lo tanto, conclusión, varias identidades. ¿Y tú crees que eso es precisamente lo que busca a través de eso, mostrarnos como si no fuéramos un todo, sino una cuestión fragmentaria que al fin y al cabo les conviene para sus fines? Precisamente hay una incidencia, una mención grande en todo el documental del valor de lo económico, ¿verdad? A eso me iba a referir, Marvin. Cuando vemos realmente todo el documental, vemos una Honduras próspera, un Honduras que va en franco desarrollo, un Honduras que realmente, como dijiste en tu ponencia final, que te da como esperanza, ¿verdad? Ideal. Da una esperanza y te hace vivir y te hace imaginarte realmente la prosperidad y decir, estamos bien, porque en la película no se muestra la otra realidad, ¿verdad? La realidad del campo, la realidad de la gente a pie, sino que nos está mostrando siempre la prosperidad. ¿Qué podemos decir con ese ojo que nos están viendo desde allá? Bueno, me parece que hay una recuperación del optimismo en todo el mundo después de finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Los Estados Unidos resultaron gananciosos en esta guerra y ellos están haciendo avances tecnológicos, avances en lo económico y están diciendo de que todo el mundo es susceptible de ser explotado económicamente, de que las tierras son fértiles y entonces hay que aprovecharlas para sembrar cultivos de exportación. Todos los cultivos de exportación mencionados en el documental son de valor económico. Exacto. Por decirlo de alguna manera. Y somos materia prima, ¿verdad? Lo mismo hoy, prácticamente. O sea que sí. Eso ya hay una semejanza de situaciones. Sí, claro, y es muy claro, por ejemplo, la orientación que va tomando la economía en los años 50. Ahora los economistas hablan de la economía del postre, ¿verdad? ¿Qué produce Honduras? Honduras produce leche, banano, café. Y mencionaron otro, ¿verdad?, que también sirve, el azúcar. Y entonces esos son los que están en la mesa al momento del desayuno. Por esa razón se llama la economía del postre. Honduras puede ser medida en su historia a partir de este indicador, porque el documental de los años 50 nos está diciendo, le agregaron el tabaco, ¿verdad? Correcto. Nos está diciendo cuáles son los principales productos de la exportación nacional en ese tiempo. Y si vemos a la economía nacional de hoy, pues vemos que esos productos siguen siendo todavía muy importantes, correcto, ¿verdad? Excepto tal vez el banano, que ha tenido un descenso, una baja muy importante. Todos los demás productos, especialmente el café, ocupan los primeros lugares de la economía nacional. Eso es muy importante considerarlo porque quiere decir que todo aquel potencial, aquel optimismo que se miraba en la Honduras de los años 50, pues se redujo nada más a desarrollar algunas de las cosas que ya estaban, pero no logramos llegar a otro estadio. Yo creo que eso es muy importante, el aporte que este documental nos hace, porque nos permite vernos a nosotros mismos en el tiempo. Hoy no estamos exportando todas las cosas que se mencionaron ahí, por ejemplo, duraznos y bananos. Estamos exportando hondureños pobres que sirven como mano de obra barata en los Estados Unidos y en otros países, lo cual viene a desmentir todo el optimismo que había en la Honduras de los años 50, especialmente a partir de este documental. Y podemos retomar con el comentario que acabas de decir, es que también en el documental vemos esta Honduras fragmentada, ¿verdad? Una comunidad, la comunidad lenca por un lado, la comunidad misquita por otro, la comunidad garífuna, como dijiste, no la llamaban comunidad garífuna, sino que negros Caribe, negros Caribe y africanos. Entonces vemos que sí, a ellos les convenía en este momento tener esa visión fragmentada, que todo el mundo viera esa visión fragmentada de las comunidades de aquí de Honduras. ¿Era conveniente? Bueno, yo creo que no sé si se deba plantear en términos de si es conveniente o no es conveniente, ¿verdad? Es sencillamente una visión antropológica que no es capaz de aceptar impurezas. No le gustan las mezclas. Por eso los mestizos no aparecen ahí
llamados por su nombre, ya sea mestizos, ya sea ladinos, y el documental prefiere retratar a los negros por sí mismos, por separado, no mezclado con los mestizos, no mezclado con los indios. Y los indios también aparecen separados, no están con los mestizos, aunque sabemos que en la realidad práctica el uno no podía vivirse en el otro. ¿Quién produce el maíz? ¿Quién compra las tortillas? Que es una conexión natural, entonces. Sí. No es una contradicción cuando sabemos de qué está hecho el pueblo norteamericano. Así es, sí. Digamos que en los años 50, Estados Unidos queda de alguna manera retratado en el documental, porque es una época en que los negros, por ejemplo, no pueden ingresar, ¿verdad? No pueden ingresar a muchos lugares para trabajar, para divertirse. En los autobuses, los negros están obligados a ocupar la parte trasera, los asientos de la parte trasera del autobús, hasta los movimientos de los años 60. No quieren una mezcla. En ese tiempo, digamos que era una política racista aplicada en Estados Unidos y en muchos otros países. Por lo tanto, se impone un apartheid social, un segregacionismo social que mantiene a las comunidades étnicas separadas y muchas veces enfrentadas entre ellas mismas. No sabemos con exactitud en qué año fue hecho el documental. Sabemos que es en los años 50 con toda evidencia. Si fue antes de la gran huelga bananera de 1954, es lógico que se mantenga este optimismo respecto del futuro de Honduras. Y si fue después de 1954, después de la huelga, había que esconderla, exactamente. Y decir, esta es una celebración de la principal empresa de Honduras, que es la United Fruit Company, es una empresa de los Estados Unidos que sigue confiando en Honduras, como se dice ahora, que el inversionista confíe en este país porque este país no le va a fallar. Entonces, cuando vemos intervenir los actores principales del documental, no son las personas, correcto, son los objetos. Por ejemplo, los aviones, que dice, son las mulas de este tiempo, las máquinas, ¿verdad? Llega el camión, llega el tractor para roturar la tierra y hacer carreteras, solucionar problemas, en fin, la técnica, la maquinaria, todo aquello que es objeto material inanimado es potenciado dentro del documental. Prima sobre todo. Principales, ¿verdad? El enfoque de la cámara, por ejemplo, no es hacia la población afrodescendiente, es hacia el tambor, ¿verdad? Hacia la indumentaria, hacia las máscaras, sí, hacia lo que no es personal. Correcto. Eso me parece también importante como política dentro del documental, ese modo de construir identidades a través de un video. Rescatamos el valor histórico de este documental, ¿verdad, René? Porque definitivamente nos da una apertura a la Honduras de los años 50, una apertura también a la historia, una apertura a la reflexión sobre esa Honduras. Y es precisamente lo que nosotros pretendemos dentro del archivo, dentro de esas actividades que vamos a desarrollar en la Cinemateca Universitaria, eso de la recuperación de esa memoria y de la reflexión sobre esa memoria, porque la memoria, como digo, siempre no es algo muerto, es algo vivo que tiene precisamente a verla, a chocarnos y hacernos reaccionar frente a nuestra propia historia, que sea de ayer, que sea de hoy o la que nos viene por encima. La historia es vital, ¿verdad, Marvin?, para el desarrollo de los países. Y aquí evidenciamos realmente que si conocemos la historia, podemos hacer estas reflexiones. Sí, la historia y la memoria son dos aspectos muy importantes, pero yo diría que más que saber historia, porque recordemos nuestra confusión en Honduras, historia es un conjunto de nombres y de fechas que es preciso recordar y que cansa a los estudiantes. Cuando hablamos aquí de historia y de memoria a través de la recordación que nos puede crear este documental, estamos hablando de otra cosa, de algo muy distinto, porque es sobre la pregunta cómo otros han construido nuestra propia historia y cómo queremos construir nosotros esa historia. ¿Qué es lo que tenemos en la memoria? ¿Por qué lo tenemos ahí? Porque ciertamente, ¿por qué recordamos unas cosas sí y otras cosas no? ¿Qué elementos forman esa memoria? Entonces, cuando lo llevamos a la reflexión, la cosa cambia. Ya los conceptos ya no,
porque cobran vida. Esa memoria, entonces, esa memoria realmente es una forma de reescribir la historia que siempre nos ha obligado a aprender, a conocer. Es una forma, es una herramienta para reescribir la historia y rehacernos, volver a descubrirnos y como base pues para la construcción de un país. Bueno, y para el futuro. Es decir, ¿cuál es el lugar de Honduras en la globalización actualmente? Porque ningún país llega a la globalización abandonando o renunciando su propia historia y su memoria colectiva. Por el contrario, todos llegan con una historia, una memoria y un discurso histórico reconstruido, nuevo, con la aspiración de ocupar un nuevo lugar en el mundo. Los países centroamericanos unidos a través de la cultura viva comunitaria. El primer foro educativo centroamericano, currículo y educación artística se realizó en el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Al evento asistieron expositores de la región centroamericana, Caja Lúdica de Guatemala, Colectivo Caracol de Belice, Escuela de Sanquistas de Nicaragua, Wallabies de Honduras, Guanarred de Costa Rica y el Centro de Arte y Cultura. Honduras, a través de Wallabies, expuso sus avances en su currículo del facilitador de arte social, ya que está capacitando a más de 50 jóvenes de Comayagüela. Bueno, es parte de todo un festival de cultura viva comunitaria, que la cultura viva comunitaria no inicia, no es reciente, eso es milenario, ¿verdad? Es todas esas manifestaciones que a diario suceden en nuestros países, en nuestros pueblos. Ha sido muy interesante porque en Honduras pretendemos pues empezar también una articulación de cultura viva comunitaria, donde las organizaciones que estamos trabajando en toda la parte del desarrollo cultural en nuestras comunidades podamos buscar pues incidencia, podamos también buscar procesos de formación, procesos también de apoyo, ¿verdad? Poder conocer esas manifestaciones también que a veces están en nuestros pueblos y que no las conocemos aquí mismo en nuestro mismo país. Estamos muy contentos con el resultado, estamos también muy contentos de que la Red Maraca nos haya apoyado, esté con nosotros, los países de Centroamérica unidos, y estamos también preparándonos para el segundo Congreso de Cultura Viva Comunitaria en latinoamericano que va a ser a finales de octubre en El Salvador. El Centro de Arte y Cultura apoyó todo el proceso que concluyó con la jornada de intervención artística en el Mercado San Isidro. El primer Festival de Cultura Viva Comunitaria Honduras es un esfuerzo regional centroamericano que también es ese trabajo solidario, colectivo, construido también, protagonizado en este momento por Wallabies, una organización amiga de la Red Maraca y miembro también que nos ha invitado a convivir estos días, esta semana, en una experiencia inolvidable para todos, esta cultura viva de cómo convivimos, cómo llevamos, cómo transformamos, y conocer también esas experiencias particulares es a lo que nos lleva este festival tan maravilloso, este Mercado San Isidro, que es una fiesta. La campaña de Cultura Viva Comunitaria es una iniciativa desde sociedad civil que invita a reconocer y desmitificar ese término de la cultura, porque la cultura somos todos, está en las comunidades, en los barrios, en la comida, en esos lugares que convivimos, y qué mejor manera de venir a convivir que a este lugar tan maravilloso, lleno de magia ciudadana, de magia colectiva, de trabajo, de niñez, de juventud, de adolescencia, de seres humanos maravillosos, porque eso es lo que somos, y así es como se conforma Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica, pero también nuestra América. Me parece una experiencia inolvidable. Estamos muy felices los diferentes miembros de la Red Maraca por esta invitación, por esta acogida tan cálida, tan llena de mucha calidez, de mucha hermandad. Ahora les dejamos los momentos de alegría que se vivieron en el Mercado San Isidro. Disfrútenlo.
El Centro de Arte y Cultura y la Asociación de Cineastas de Honduras, Linterna Mágica, organizan el primer simposio de investigación y producción cinematográfica de la región centroamericana. El simposio se desarrollará del 24 al 25 de septiembre en la ciudad de Comayagüela. Busquen información en nuestra página de Facebook. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo sábado en Desde la Calle Real.